vamos en reverencia a la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para leerla y todos juntos vamos a empezar. Yo leo un versículo y un versículo ustedes, amén. Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, te ruego, Señor, Padre, que llegue a lo profundo de los corazones. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú hablando a nuestra vida, Señor, que ninguno salgamos de este lugar como hemos llegado, sino que seas tú, Señor, instruyéndonos, exhortándonos, animándonos, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, así como dice tu palabra, edificados en amor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Ahora sí pueden tomar sus lugares. Y el título de esta predicación se llama Edificando lo inconmovible. Y la palabra de Dios hace referencia varias veces o varias ocasiones a edificar. Entendiendo esta palabra de edificar como la construcción o un proceso de construcción. En la iglesia, digamos que el apóstol Pablo, o en las cartas del apóstol Pablo, hace referencia a la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Lo hemos estudiado, lo hemos visto, pero también como si fuera un edificio. Y si nosotros tuviéramos que construir una casa, un edificio, ¿qué necesitamos? Cimientos, primeros zapatos. El terreno. Aquí tenemos una arquitecta y ella nos va a decir, a ver, ubíquense, primero los planos. No, primero el terreno, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? El terreno, ¿verdad? Y después del terreno, dinero. Dice, pues todo eso que necesitamos ¿qué? Cash, dinero, ¿verdad? Necesitamos invertir. Dile al que está a tu lado, ¿quieres invertir? Necesitamos invertir. Dios entonces, hermanos, nos ve como un edificio. Dicen como su casa, pero algo que está construyéndose. Y es por eso que yo les decía que el título se llama Edificando lo inconmovible, porque tenemos que hacer un trabajo de edificación. Vamos a ver que en esta parte de construir nuestra vida hay una responsabilidad de Dios y hay una responsabilidad nuestra. No todo lo hace Dios, ¿cierto? Hay una responsabilidad que nosotros tenemos para edificar. Así es que en esta mañana vamos a ver dos elementos que debemos de considerar para edificar. El primero, si usted anota, anótelo. El primero es, Dios proveyó para mi edificación. Dígalo conmigo. Dios proveyó para mi edificación. Y exactamente es el pasaje que leímos. Vamos a estar moviéndonos en dos pasajes, uno que está en Corintios, pero ahorita nos ocupamos de el pasaje que está en Efesios. ¿Por qué digo que Dios proveyó para mi edificación? Ya vimos que Dios nos ve como un edificio que está en construcción. Y a mí me gusta mucho esta parte que dice Octavio, que necesitamos
¿Y cuántos saben que nosotros como hijos de Dios necesitamos invertir? ¿Ustedes creen que se necesita una inversión? Sí, ¿verdad? Necesitamos tener esa mentalidad de que necesitamos invertir en nuestra edificación. Pero bueno, el primer punto que estamos viendo es que Dios proveyó para mi edificación. Y aquí el apóstol está diciendo en esta carta a los Efesios, dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ¿quién constituyó? Y él mismo. ¿Quién es él mismo? ¿A quién está haciendo referencia el apóstol? A Dios. Dios mismo, dice, constituyó. Y dice que Dios entonces estableció estos ministerios o estos oficios dentro de la iglesia. Y fíjense, a mí me gusta mucho que en la versión original del griego dice, y él mismo dio. Por eso este primer punto para edificar nuestra vida dice que Dios proveyó para nuestra edificación. Y ustedes están viendo, Dios dice que dio estos oficios o estos ministerios a la iglesia, a su cuerpo, a cada creyente. Dios los dio ¿para qué? Dice aquí, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Levante la mano quien sea parte del cuerpo de Cristo. Dice que Dios dio estos ministerios. Dios dio, constituyó, y es de manera sobrenatural. Cuando Dios elige a una persona y le da capacidades espirituales para edificar a su pueblo. Esa es la función de un ministro, de alguien que tiene un oficio de pastor, de evangelista, de apóstol, de maestro. La función que tiene no es sentirse el más importante en la iglesia, no es el que va a mandar a todos, el que tiene que obedecerle, no. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos está dando a la iglesia? Para edificar las vidas. Entonces, primero yo tengo que entender eso, que Dios nos está dando, y es una riqueza que viene del cielo para nuestra vida. Cuando yo lo entiendo de esa manera, entonces yo voy a poder sujetarme a los pastores. ¡Auch! No mencionen obediencia o sujeción porque no nos gusta, no nos gusta esa palabra. Cuando yo entiendo que Dios está dando esos pastores a la iglesia, que Dios nos está constituyendo para mi edificación, entonces yo puedo sujetarme a ellos, porque lo estoy entendiendo de esa manera. De otra forma voy a estar cuestionando, voy a estar, me voy a sentar a calificarlos. Ay, no, pues es que ni predican, no, pues que sí, lo apruebo, no lo apruebo. Voy a tener una actitud incorrecta y entonces no voy a edificar mi vida, porque ese es el propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí, ¿verdad? Son 5, bueno, estaba leyendo que en realidad está haciendo aquí Pablo, juntando a 2 oficios o ministerios, pastores y maestros, los está uniendo. En otras cartas separa estos ministerios, pero estamos hablando entonces que estos 5 o 4 ministerios, como usted los quiera ver, son dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál será la función de un apóstol? ¿Cómo? Predicar la palabra. Predicar la palabra, es un embajador en la obra de Dios. Propiamente no se establece en una iglesia, pero es un embajador. El profeta anuncia la palabra de Dios al pueblo en coherencia con los fundamentos que están establecidos en la palabra de Dios. Y fíjense, cuando Dios levanta a un profeta, eso de verdad a veces tenemos temor, no queremos escuchar a los profetas porque se ha desvirtuado mucho, pero es un ministerio que Dios está estableciendo para edificar al pueblo.
Dios lo ha dado. Pero dice que el profeta tiene que estar sujeto al juicio y discernimiento de los pastores o liderazgo de la iglesia. O sea, si Dios levanta un profeta en medio de nosotros, ¿quién tiene que juzgar lo que está diciendo? El liderazgo de la iglesia. Y si el liderazgo dice, no es de Dios lo que estás diciendo, se tiene que sujetar. Porque aquí hay un grupo, hay varios ministerios que están edificando al cuerpo. No es solo un ministerio, solo Dios dio maestros. No, ¿verdad? Dio pastores, maestros, apóstoles, evangelistas. Dios dio ese grupo de ministerios para edificar al cuerpo. Por eso es que, dice una alabanza, ¿verdad? No, yo no puedo tener todo, pero todos nos completamos. Todos juntos lo tenemos. Así le plació a Dios. Ahora, ¿cuál es la función del evangelista? Está capacitado con dones de Dios, otorgados de Dios, para dar las buenas nuevas de salvación. Ese es un evangelista, que sale afuera y está hablándole a todo el mundo del plan de salvación y no se calla y habla. Y entonces la iglesia a veces dice, yo no tengo el don, por eso no salgo a evangelizar. Todos tenemos que evangelizar, pero hay personas que Dios levanta con ese ministerio. Pastores tienen de parte de Dios, el propósito es cuidar el corazón del pueblo, de cada uno de los miembros de la iglesia. Esa es la función de un pastor, cuidar a las ovejas, al rebaño. Por eso dice Jesús que Él es el buen pastor, ¿verdad? Él se pone como ejemplo de cuidar el corazón. ¿Y los maestros qué hacen? Enseñan, instruyen, edifican y van, dijimos, de la mano. Ahora, dice aquí en Efesios que Dios está estableciendo o Dios está dando estos ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que estos ministerios que Dios ha dado para edificarnos tienen la función de prepararnos para el servicio. Es decir, deben de tener el cuidado de instruir, de repararte, de que tú seas un creyente que crezca sano, que crezca bien derecho, que no seas un edificio todo torcido o que no tengas cimientos, sino que tu vida esté bien para que tú puedas servir a Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros nos levantamos a servir y no hay esos procesos en nuestra vida? Tal vez no lo haremos de esa manera, no lo haremos eficientemente, ¿verdad? Pero esa es la función, preparar para la obra del ministerio. Y dice aquí, para edificación. ¿Hasta cuándo? Versículo número 13. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. ¿Y qué más? El conocimiento del A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito entonces? Edificar a través de la obra, el servicio de estos ministerios, edificar a la iglesia para que sirvan, para que lleguen a un punto de servicio, pero también para que lleguen a un punto de madurez. Para que sean cristianos, ¿cómo? Maduros. Porque dice aquí la palabra de Dios, para que ya no seamos niños, en el versículo 14 estoy, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, si tú no estás maduro en el Evangelio, ¿qué va a pasar contigo? No tienes madurez. Y vas a ser llevado ¿cómo? Como el viento, de un lado para otro. Ay, no, que fíjate que ahora en esta iglesia hay un profeta que les habla a todos y les da palabra y te vas y te formas, ¿no? Para que te den una palabra. Y no, fíjate que ahora en esta iglesia hay un evangelista que tiene una unción y ahí te vas para
dice, ahí me voy para acá, y donde todo suena bien emocionante y muy padre, ahí me voy, porque no tengo madurez, no hay madurez. Entonces, estos ministerios, estos oficios que Dios levantó, Dios los levantó para ti, para perfeccionarte a ti, para edificarte a ti. Entonces, ¿cuál es mi parte? Yo tengo que reconocerlos y tengo que aprovecharlos y tengo que honrarlos como de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que en esta iglesia hay una riqueza? ¿Cuántos saben que hay instrucción en esta casa? ¿Hay instrucción? Sí. ¿Hay enseñanza? Sí. ¿Hay acompañamiento? Sí. Estaremos ricos. Dios nos ha dado, ¿para quiénes, hermanos? Para el cuerpo de Cristo. Para el cuerpo de Cristo. Aproveche eso. Aproveche. Cuando los pastores vayan y los visiten, no les cierren la puerta. Ya vienen otra vez. Ya vienen otra vez a decirnos que cómo vas, que cómo está tu corazón, que ellos son los que lloran contigo, ellos son los que te acompañan, ellos son los que están ahí, ellos son los que te jalan las orejas, ellos son los que... Porque Dios nos ha dado para ti, para edificarte. No te quejes. Acéptalos como una bendición porque vienen de parte de Dios a tu vida para que tú seas edificado. Amén. Para que tú seas levantado y tú llegues a una madurez en Cristo Jesús. Amén. Ese es el propósito, que lleguemos a una madurez. Hermanos, entonces, estamos viendo hoy que necesitamos edificar vidas inconmovibles. Y cuando yo digo vidas inconmovibles es que aunque vengan los vientos, aunque vengan las tempestades a tu vida, tú permanezcas firme, firme. Y un punto importante es que Dios proveyó a estos ministerios para que tú puedas ser edificado. Amén. El segundo es: debemos de tener cuidado de los materiales con los que estamos edificando. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Vas a construir una casa. Y yo te diera a elegir dos tipos de materiales. El primero, vámonos a Corintios, por favor. A la primera carta a los Corintios. Y me gustaría que leyéramos en el capítulo 3, versículos 12. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí hay dos tipos de materiales. Y si yo te dijera, vamos a construir un edificio, ¿qué materiales elegirías? Aquí está la arquitecta ayudándonos. ¿Qué elegirías? ¿Hojarasca? ¿Heno? ¿Piedras preciosas? ¿Cuántos elegirían piedras preciosas? Yo dije, fíjense, ¿cómo no tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Ya los caché que no tienen fe. Porque yo les dije, vamos a construir un edificio y vamos a tener estos materiales. ¿Cuáles eligen? Y ustedes, piedras preciosas. Ay, no. Pero dije, vamos a tener esos materiales. Ya los tienes. ¿Sí? Ahora les vuelvo a preguntar porque de verdad no tienen fe. Piedras preciosas, ¿quién elige? ¿Oro? ¿Sí? Dice plata, oro, piedras preciosas. Ese es el primer grupo de materiales. Y el segundo es, entonces, dice aquí,
madera, heno, hojarasca. Tenemos dos tipos de materiales. ¿Cuáles eligen ustedes? Y cuando yo lo leo en la palabra de Dios, yo digo, ay, o sea, ni pensarlo, ¿no? Voy a elegir las piedras preciosas, el oro, la plata. Vamos a ver ahorita si sí realmente las estás eligiendo. Ahora, ¿qué pasa en la iglesia de Corintios, hermanos? ¿Alguien ha leído la iglesia de Corintios? Digo, la carta a los Corintios. ¿Sí? ¿Están durmiendo los que se desvelaron? A ver, les voy a hacer como los niños, manos arriba. Manos arriba, ¿vale? ¿Por qué Pablo está hablando en la carta a los Corintios de estos materiales para edificación? Porque resulta, hermanos, que en esta carta, fíjense, era una iglesia llena de dones dados y otorgados por el Espíritu Santo. Estaban enriquecidos en los dones, pero había problemas aquí. Ellos estaban en divisiones, en contiendas. Ellos se creían muy sabios, pero no eran tan sabios. Y entonces, fíjense, estamos en el capítulo 3, vamos a los primeros versículos, acompáñenme a leerlos. Dice en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Había un problema muy marcado en esta iglesia. Había divisiones entre ellos. Y estaba un predicador llamado Apolos, estaba sirviendo en esa iglesia. Pero no solo estaba Apolo, sino estaba Pablo, que les había fundado esa iglesia. Por eso él es apóstol, porque él fundó esa iglesia, él les llevó el mensaje del evangelio. Y por eso Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Es el mensaje del evangelio, es Cristo mismo. Si ustedes ven ahorita las canciones que cantamos es dame a Cristo, ¿verdad? Quiero a Cristo, porque Cristo es el fundamento de nuestra vida. Él es la piedra angular sobre la cual nosotros estamos edificados. Si Él no estuviera como fundamento, entonces es vana nuestra fe. Él es la principal piedra del ángulo, Él es el fundamento, es Cristo, es lo que Él hizo. Él vino a morir por nosotros y esa obra está puesta como fundamento. Pero entonces en esta iglesia estaban divididos y decían, no, es que yo estoy con Apolos, no, es que yo soy de Pablo, no, es que yo soy de Cefas, de Pedro. Y había un pleito entre ellos, hermanos, que ya había llegado a los oídos de Pablo, porque Pablo en este momento no estaba en este lugar de Corinto, pero había llegado. Y esta primera carta es una carta que les escribe con autoridad de Dios, pero para llamarles la atención. Él no les escribe muy amorosamente, sino que está llamando la atención por lo que estaba sucediendo. Y entonces dice que había esas divisiones entre ellos. Y Pablo dice, ustedes están mostrando inmadurez al estar en pleitos y en divisiones y al creerse sabios, pero en realidad no lo son. Y les dice, no les puedo hablar como a maduros, sino como a niños en Cristo, porque no han alcanzado esa madurez. ¿Qué evidencia eso? Pues sus pleitos, que se están peleando entre ustedes, ¿no? Es como si ustedes ahorita dijeran, no, a mí me encanta cómo predica Bernardo, cuando él predique yo voy a ir. Ay, no, a mí me encanta cuando predica Eder. Y entonces empiezan a hacer, ¿qué? Divisiones, ¿verdad? Pero no estoy entendiendo que Dios nos levantó para edificar al cuerpo de Cristo.
Y que lo menos que debe haber en una iglesia es división, o que yo empiece a hacer partidos. No, es que yo me voy con fulano, yo me voy con sutano. Y eso estaba pasando. Y entonces Pablo les dice, tanto Apolos como Pablo somos servidores de Dios. Somos servidores. Y eso es algo que como iglesia ustedes tienen que estar seguros, porque lo dije ya en el primer punto, que Dios nos dio, ¿verdad? Dios dio los ministerios para la edificación, pero también entendiendo que son servidores. Dice, ni Apolos, ni Pedro, ni yo, porque yo solamente vine y les di el mensaje del evangelio, puse la piedra angular, pero dice Apolos regó. Y cuando dice Apolos regó, quiere decir que Apolos era un maestro que les instruía y les enseñaba. Por eso dice él, regó lo que Pablo plantó en ustedes. Pero ¿quién da el crecimiento? Dios solamente. El que tú crezcas espiritualmente es una obra de Dios, porque tú eres un edificio de Dios, tú eres labranza de Dios. Entonces yo soy un colaborador de Dios, pero yo no puedo llevarme el mérito de que haya un crecimiento espiritual en alguno de ustedes. ¿El mérito de quién es? Del Señor, solamente de Él. Cuando hay crecimiento espiritual, solamente es ese mérito. Y entonces él les dice, ni el que planta ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, es el que merece la gloria. Y en el versículo 9, aquí del capítulo 3, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero aquí va la parte importante, que es donde yo quiero llamar la atención. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Quiere decir que tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, porque dice cada uno mire cómo que sobreedifica. Dios ya envió a los ministerios para edificarte, para enseñarte, para instruirte, para guiarte, para ayudarte a sanar lo que está mal, lo que está torcido, lo que está descompuesto. Dios ya levantó los ministerios, pero dice el apóstol, cada uno mire cómo sobreedifica. Sobre lo que Dios ya proveyó para tu vida, es responsabilidad de cada uno de nosotros ver cómo estamos creciendo en Dios. Ustedes saben que hay muchos creyentes que tienen muchos años en el evangelio, pero no han madurado. ¿Cuál será la razón? ¿Quién está fallando? ¿Los ministerios que fueron levantados para edificación? A lo mejor el propio creyente que no ha tomado su responsabilidad de cómo está sobreedificando. ¿Quién está fallando? Ahí podemos hacer un análisis, ¿verdad? ¿Quién está fallando? Porque tenemos, dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Y cuando dice mire cómo sobreedifica, Pablo les está diciendo tengan cuidado de cómo están construyendo su propia vida. Porque la evidencia que me están dando es que están usando materiales como heno, hojarasca, madera, que va a venir la prueba y ese material no van a permanecer. Va a destruir, porque si viene el fuego, ¿qué hace? Se consume, ¿verdad? No permanece. Y entre ellos había inmadurez, se creían sabios pero no eran sabios, había pleitos y divisiones. Quiere decir, ¿qué material estaban construyendo, hermanos? Con ese material que cuando viene la prueba no permanece, ¿verdad? Pero entonces esa sobreedificación es responsabilidad de cada uno de nosotros como creyentes. ¿Estaba el Espíritu Santo en medio de ellos? Sí. ¿Ellos eran nuevas criaturas? Sí. ¿Eran salvos? Sí. Por eso dice Pablo, ¿no? Cuando venga el fuego que va a probar esa obra, ese edificio, cómo está siendo construido, va a decir, se va a quemar, pero vas a ser salvo. Pero no vas a tener ninguna recompensa. ¿Cuántos saben que en el cielo vamos a pasar por un tribunal? ¿Cuántos saben? Y que vas a pasar ante Jesús.
Y vas a ser juzgado para recibir recompensa, hermano. Coronas. ¿Cuántos quieren coronas? Ustedes digan amén, hermanos. Pues edifiquen con materiales que no se los lleva el fuego, hermanos. Que sus vidas permanezcan, porque Dios está proveyendo para ustedes, para que sean edificados, para llevarlos a una madurez, para que den fruto abundante, porque no solamente es que cada uno de nosotros estemos aquí juntos, sino que extender el reino de Dios hasta que Él venga. Tú tienes un talento, tú tienes un don y Dios te ha dado tiene un plan y un propósito contigo, que esos propósitos se cumplan, que tú seas levantado para servir, para seguir edificando a otros. A lo mejor ahorita estás siendo acompañado, estás siendo ayudado, estás siendo instruido, pero va a llegar un tiempo donde ahora Dios te va a levantar a ti para que tú acompañes a otros, para que tú instruyas a otros, para que tú vayas edificando, ayudando a edificar el cuerpo de Cristo, para que colabores con Dios. Ese es el proceso que Dios quiere en cada uno de nosotros, porque recuerden que Él nos ve como ese edificio. Pero si llevas muchos años en el Evangelio y no hay esos frutos en tu vida, es momento de que tú hagas un análisis y digas, ¿realmente estoy siguiendo a Jesús o no lo estoy siguiendo? ¿Realmente estoy siendo instruido o no estoy siendo instruido? Realmente estoy invirtiendo, ¿verdad? Porque decía Octavio, se necesita recurso para construir, para edificar nuestra propia vida, se necesita inversión. Y ahorita te voy a decir, cuando yo decido tomar la responsabilidad de sobreedificar mi vida con materiales como el oro, las piedras preciosas y la plata, entonces estoy decidiendo, hermanos, abrazar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, darle un tiempo a la palabra de Dios. Estoy edificando con piedras preciosas, con materiales que cuando venga la prueba no van a permanecer. Y yo platicaba con un chico y yo le decía, ponte serio en leer la palabra de Dios. Yo le decía, la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida. Por eso es que insistimos en que tú vayas a la palabra, en que la leas, en que la memorices, en que la estudies, porque tú puedes ser que hayas recibido a Cristo, pero te quedaste enanito, nunca creciste, nunca diste fruto. ¿Sabes por qué? Porque nunca leíste la palabra de Dios, porque nunca le diste tiempo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones, es un espejo donde nos miramos y donde Dios nos dice, estás yendo por un camino que está equivocado, endereza la senda. Es nuestro espejo la palabra de Dios. Y yo le decía, porque en el lugar donde él está le dan a leer libros y estudian libros que ya otra persona pues escribió, ¿verdad? Y a lo mejor cuentan testimonios. Y yo no digo que no leamos, claro que debemos de leer, pero no podemos desplazar la palabra de Dios por esos libros. Y yo le decía, si yo te doy a elegir que leas Romanos o te doy el libro de las mentiras que los varones creen, ¿cuál de los dos eliges? Y me dijo, no, pues el de las mentiras que los varones. Claro, porque ese está más digerible, porque alguien ya se lo comió y ya lo masticó y ya me lo está dando masticadito. ¿Sí? Entonces yo le dije, ponte serio en leer la palabra de Dios. Le dije, porque ¿sabes qué? Tal vez estás siendo engañado y ni cuenta te estás dando. Le dije, cuando lees la palabra, entonces tú puedes decir, ¿por qué está diciendo eso? ¿Está en la palabra de Dios? ¿De dónde lo sacó? O sea, puedes analizar, puedes cuestionarte porque ya leíste, porque fuiste instruido. Cuando construyo entonces, cuando sobreedifico mi vida con piedras preciosas, con oro y con plata, es cuando yo le doy una importancia, un valor a la palabra de Dios en mi vida. Cuando me pongo serio para leer la palabra, es como yo le dije a este chico, ¿verdad? Ponte serio en leer la palabra de Dios. Dale un peso importante a la palabra de Dios porque es lo único que va a transformar tu vida. Cuando yo
construyo con esos materiales es cuando yo le doy un tiempo a la oración, cuando yo le doy un tiempo al ayuno, cuando yo estoy en intimidad con Dios, cuando yo tengo comunión con mi iglesia. Con mi iglesia. El que nos conozcamos, el que estemos juntos, eso es parte de una construcción. Porque yo no puedo caminar solo. Por eso Dios dice que Él instituyó a la iglesia. Porque no puedo ir solo. Muchos pensamos que podemos ir solos, pero no es así. La pregunta de esta mañana sería, ¿cómo estás sobreedificando? ¿Tu vida crees que pueda permanecer aunque vengan y golpeen las tormentas? ¿Estás siendo descuidado o estás atendiendo tu vida en esta parte que Dios quiere que edifiques? Porque puedes ser un cristiano que no crezca y que le dé alimento solamente a la parte carnal que tú tienes, ¿verdad? De pues todos los deleites que sabemos en el mundo. Pero pues dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que va a venir el fuego, la prueba y no va a permanecer. ¿Cómo ves tu vida? ¿Edificada sobre el fundamento? ¿Has creído el anuncio del Evangelio y estás edificando? Yo te animo en esta mañana, hemos visto dos elementos importantes para edificar nuestra vida. Número uno, entender que Dios ya proveyó para edificar a través de los ministerios que Él ha levantado en la iglesia. Y número dos, que debo ser cuidadoso. Primero, entender la responsabilidad que cada uno tenemos de sobreedificar y que debo ser cuidadoso con los materiales que yo elijo. Porque cuando yo les dije, tenemos la capacidad de elección, ¿verdad que sí? Podemos elegir entre unos u otros y llevárnoslas así, ¿verdad? Decir, pues yo ahí me la voy llevando, medio me congrego, medio leo la Biblia cada domingo y así me la voy llevando. Puedo hacerlo así, puedo vivir de esa manera. ¿Verdad que sí? Porque tenemos la capacidad de elegir. Pero hoy Dios te está invitando a que tú elijas los mejores materiales, que tienen un costo en nuestra vida. Claro, tienen un costo. A nadie a veces le entusiasma demasiado leer la palabra. Pero cuando empiezas a ver que Dios se revela en tu vida a través de la palabra, encuentras el amor y la pasión por leer la palabra. Y es lo único que va a revelar a tu vida la palabra de Dios. Amén. Ponte de pie, por favor.